Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar con el resumen de las haftarah de la Parashá Vayishev, que es de Yeshaya 32:18 a 33:22. Luego de este se procede a realizar una ronda donde vamos a enfatizar más aportes. Además se pueden traer aportes de la misma Parashá sobre dichos capítulos, pero la idea fundamental será la redacción de las haftarah. Además se estará leyendo el capítulo 8 del libro de Primera de Shemuel y se hará un resumen igual y cada uno de los que esté participando según la ronda traerá algún aporte de dicha lectura. Antes de comenzar vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Bien, primera ronda estaremos dando un resumen de las haftarah y la segunda ronda continuaremos con la lectura y resumen del libro Primera de Shemuel, capítulo 8. Bien, algo interesante de estas profecías es que se han cumplido de acuerdo al tiempo de ellas, aunque sabemos bien que habla de una restauración. A Israel, cuando eran librados de un exilio o eran llevados de su tierra y los traían nuevamente, ¿verdad? Al haber un retorno, el Creador destruía a los que los tenían por castigo, ¿no? Llega una era de paz. Una vez se ha restaurado y una vez haya destruido a quien haya tenido el pueblo cautivo. Donde el pueblo era restaurado nuevamente, comenzaba el proceso de esta restauración. O sea que vemos que Israel, saquean Israel, lo llevan al exilio, o los tienen oprimidos, viene un libertador, o envía un profeta de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, y los libra de manos de estos que los tienen oprimidos. Y vuelven, retornan a su tierra, empiezan nuevamente, y así un sinnúmero de cosas, pero esto lo vamos viendo también o lo leímos ya en los libros de los jueces, cómo se levantaba un juez y así sucesivamente, pero eran jueces. Debemos de entender que las proyecciones mayores sobre el profeta de Israel es que jamás será nuevamente avergonzada ni saqueada, y es que el profeta también habla de que Israel no volverá a ser saqueada, no volverá a ser nuevamente amonestada, pero vemos bien que pasa nuevamente este sinnúmero de cosas, pues eso quiere decir que se está hablando de una proyección futura, así que esto no ha llegado. Y esto es bien fácil comprender porque son cosas como que tips o puntos clave que nos da el profeta en un futuro, pero sí, el Creador libra a Israel en ese momento y habla sobre lo que va a hacer a las naciones. Pues, ¿cómo sabremos que estas cosas no han sido todavía hechas? Pues, tenemos que identificar, número uno, el tiempo, la connotación del texto y los sucesos. Así que son varios puntos de observación que tenemos que ver en el análisis de comprensión del texto para poder comprender de la profecía de que se está hablando. Muchas veces el profeta habla de una profecía corta y luego habla de una profecía de un trayecto lejano. Así que tenemos que saber identificar cuáles son las que se está hablando en ese momento. Vemos que Yeshaya le habla también aquí, o se refiere nuevamente a Edom. En esta haftarah vemos que la proyección es Edom, la espada contra Edom, el hermano de Jacob. Recordemos que Saf es Edom. Edom, quien traicionó a su hermano Jacob, será destruido por hacer mal a su hermano. Dice el 33, a ti que nadie te ha devastado, tú serás devastado y traicionado. Así que vemos cómo Edom ha traicionado a su hermano Jacob, a Israel, y esto de la traición es algo bien malo a los ojos del Eterno. Así que dice aquí también, cuando termines de devastar, te devastarán, y cuando termines de traicionar, te traicionarán a ti. Entonces la justicia del Creador llega a todos estos pueblos en su debido tiempo, pero no al tiempo de nosotros. Dice en otras palabras que la justicia del Creador llega a su debido momento o a su debido tiempo. A veces nosotros nos frustramos porque no vemos tales actos de justicia en el momento que nosotros anhelamos. Pero la cosa es que el Creador
quien tiene el dominio de todo, hace que llegue la justicia en el tiempo de él. Dice Miqueas, mas ellos no conocieron los pensamientos del Creador, ni entendieron su consejo, por el cual los juntó como gavillas en la era. Dice el Creador también aquí, que así como sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos como sus caminos, como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, oh casa de Israel. Así que nosotros debemos de poder comprender algo mínimo. No podemos comprenderlo todo, porque los pensamientos del Creador y los caminos del Creador son bien altos. Nosotros no tenemos una pizca de lo que va a acontecer y cómo va a ser, pero sí tenemos conocimiento a través de los profetas de cómo va a ser esta restauración. Y eso lo vemos también en el libro de Ezequiel. Cuando el Creador desea mostrarnos sus pensamientos sobre lo que hará, según lo que tenga en sus planes, lo hará saber por medio del profeta. Y tal profeta lo hablará claro a su pueblo, como lo ha hecho todo el tiempo, ¿no? Mayormente cuando el Creador quiere enviarle un mensaje al pueblo, ¿qué es lo que hace? Se comunica con un mensajero, un vidente, un profeta, ¿verdad? En el tiempo que se llamaban videntes. Pero coge a un profeta y le pone las palabras en su boca para que la hable el pueblo. Dice aquí del 14 al 15, el capítulo 33, los pecadores en Sion están asustados. Un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? O sea, ¿quiénes son estas personas que podrán habitar con este fuego consumidor y esta llama eterna? Pues dice aquí, el que camina en justicia, el que habla con rectitud, el que aborrece el lucro de tratos fraudulentos, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que se tapa los oídos para no oír la infamia, el que cierra los ojos para no ver el mal, y así un sinnúmero de cosas. Esos son los que podrán habitar prácticamente cerca del Eterno. Y el 22 de este mismo capítulo nos deja saber que el Creador será nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, y Él será quien nos vaya a librar de toda la angustia, de todo el mal que está en nuestro entorno. Él es quien nos libra. En este tiempo el profeta le ha hablado al pueblo y daba voces ¿a quién? ¿A quién le daba voces Yeshaya? Porque muchas veces nos vamos a estos capítulos y empezamos a, mira, aquí se está refiriendo a esto y aquí se está hablando a esto, pero ¿a quién le está hablando Yeshaya aquí? Pues mira, lo dice en el comienzo, y eso creo que lo había mencionado la vez pasada. Revelación de Yeshayahu, hijo de Amós, que profetizó concerniente a Yehudá y a Jerusalén en los días de Usía, Yotam, Ahaz y Yeshiyahu, reyes de Judá. Así que, ¿a quién le hablaba este profeta? Pues mira, en el principio lo dice. Así que es bien importante no sacar las cosas de su contexto, como lo han hecho la mayoría de muchas sectas, que se ponen aquí. No, eso significa, no, recordemos que él está hablando a estos reyes, a estas casas de Israel, y todo tenía un propósito. Muchas veces queremos como que irnos a un texto, a Isaías 53, que ahí es que está hablando. No. Acuérdense en que aquí tenemos que centrarnos bien. Él está hablando a esto de lo que está por venir. Entonces, dentro de eso estamos el castigo de Edom, el castigo de Babel, cómo va a ser la transmisión de Babel a Israel, cómo va a ser el castigo. Son un sinnúmero de cosas que vienen para Israel y que también el Creador, por medio de ese profeta, también le habla de una restauración luego de eso. Así que es bien importante no salirse de esos canales, porque podemos estar pensando otras cosas. Voy a seguir con la ronda con Ilian por si tiene algo más de esta haftarah. Adelante, Ilian. Shalom y gracias. Sí, efectivamente, Isaías aquí está hablando de una profecía que se cumplió en tiempos cercanos, pero también menciona algunos aspectos de que se pueden entender que son para futuro. Aquí Isaías está hablando en referencia al pueblo asirio,
al rey de Asiria, que estaba para el tiempo del rey de Judá, Ezequías. Este rey de Asiria rompió tratos ¿verdad? Con Judá y quiso engrandecerse y enaltecerse delante del Creador y de su pueblo. Era una persona, un rey que se creía que no, que lo podía todo y que era mejor, o sea, era soberbio. Entonces, pues vemos que aquí Ezequías habla de ese rey, de lo que le va a suceder. Esto es algo que vemos también esto es un relato que es prácticamente repetido, que lo leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, 19, por ahí. Y ahí en esos capítulos del Segunda de Reyes vemos cómo el Creador castiga al rey de Asiria, efectivamente cumpliendo con la profecía que Isaías le hace a rey Ezequías. Eso también lo vemos en el capítulo de Isaías 37, o sea que más adelante también aquí se ve lo que pasa. Dice que el ángel del Creador hirió a todo a todo el campamento asirio y todos amanecieron al otro día muertos, o sea, una cosa increíble que me imagino que los sorprendió, y de ahí el rey de Asiria huyó y fue a refugiarse en un lugar que ellos tenían para adorar a su ídolo, y allí también fue muerto. Obviamente el que quiera, ¿verdad?, leer más detalle pueden ir y buscarlo. Aquí yo también veo algo que es bien importante y habla sobre quiénes son los que van a vivir esperanzados, o sea, todo el justo que su esperanza está en el Creador, va a ser liberado de la opresión, el Creador lo va a cuidar. Es algo que también lo vamos a leer hoy en Primera de Samuel, que habla de quién es esta persona justa que morará con el Creador, o sea, que morará seguro. Y es esta persona que anda en justicia, que habla rectitud, que desprecia y se rehúsa a lucrarse del dolor ajeno, del sufrimiento de los demás. Es algo que es bien común que vemos hoy en día. Hoy día vemos mucha gente que se vende al soborno, que por amor al dinero su palabra no vale nada. En estos tiempos no, en estos tiempos vemos que la palabra de una persona tenía un peso y un valor importante y no se prostituía a ser sobornado para torcer la justicia. Y vemos que estas son cosas que el Creador tiene bien por importante, o sea, son cosas que para el Creador tienen mucho valor que uno las cumpla. Y yo creo que, como he repetido en otras ocasiones, la Torá es el método que nosotros tenemos para practicar esto. O sea, el seguir la ley nos garantiza que vamos a estar cumpliendo con la rectitud, con la justicia, vamos a estar rechazando lo que le desagrada al Creador. Y es bien curioso que aquí vemos que ¿verdad?, que el Creador le da promesa y esperanza a estas personas que han sido así, que su corazón no se ha corrompido a hacer el mal, y Él los va a proteger y cuidar dentro de esta situación donde vemos que el pueblo es perseguido y es humillado por el pueblo asirio, y no obstante por el rey asirio engrandecerse y hablar cosas que no tenía que hablar, el Creador lo castiga y lo humilla y termina, ¿verdad?, muerto. Y vemos que aquí el Creador también habla de que Él hace estas cosas por su propio nombre, o sea, por sí mismo, porque el Creador fue el que constituyó a Israel como su pueblo, y el Creador tiene una promesa con Israel, y es por eso que cuando Israel está en problemas o está en una situación difícil,
el Creador escucha la oración de los justos y interviene, ¿verdad?, con el pueblo para que no sean destruidos por completo, porque hay una promesa, el Creador lo dice, por mi propio nombre, o sea, por mí mismo yo hago estas cosas, no porque usted se las merezca que yo lo salve, sino que como yo hice una promesa y mi palabra no cambia, yo soy el mismo hoy, mañana y siempre, pues yo sigo firme con esta promesa que yo hice con este pueblo. Y es bien interesante, ¿verdad?, pues ver estas cosas que relacionarse en las lecturas. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente son sucesos que ya pasaron, eso lo vemos en los libros de los reyes. Por eso es bien importante que cuando vayan a leer el libro de un profeta, estos profetas le hablan a estos gobernantes, ¿no?, a estos dirigentes que están dirigiendo al país. Y estas son las referencias pues que tenemos. Luego, poco a poco, vamos a leer también estas dinámicas en lo que son en Shemuel, que fue prácticamente uno de los legisladores de Israel, que lo legisló por tantos años. Después de él es que viene saliendo prácticamente rey, ¿no? Eso lo vamos a leer ya en estos días. Así que esto es bien importante poderlo comprender, porque vamos a ir de la mano con estos profetas y con estos escritos de estos reyes, de lo que está pasando en la historia, y vamos a entrar en compaginación con todo esto, y va a ser una dinámica muy buena que usted mismo va a empezar a comprender prácticamente el Tanaj, que el Tanaj se comprende de una manera, y esa manera es la manera en como fue pasado todo sin sacar nada de su contexto. Y ahí es donde usted va a decir, vaya, qué interesante si lo hubiese esto sabido desde un comienzo, que me fuesen llevado así de la mano para poder comprender todas estas cosas, porque muchas veces leemos que si el profeta, que si en el libro de Reyes, que si lo que pasó acá, entonces tenemos como un lío, no sabemos. Pero sí, la idea de esto es poderlo llevar para que entienda lo fácil y lo práctico que es poder comprender esto de la escritura. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, no, un par de cositas nada más, más o menos tú lo resumiste bastante, Iliana, pero lo único que quería añadir es, sí, estos hechos, muchos ocurrieron y muchos apuntan también quizás a alguna escena paralela, quizás que pueda ocurrir en el futuro de Israel, pero también a nivel personal yo entiendo que es una lectura cargada con una responsabilidad y como que conlleva una responsabilidad individual, porque como individuos este versículo 15 que dice aquel que anda en justicias y habla rectitudes, que rechaza con desprecio la ganancia de opresiones y que sacude sus manos de contacto con el soborno y que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y que cierra sus ojos para no ver el mal. Esto, primero, yo diría que tenemos que sentirlo a nivel personal, porque así es que comienza entrando la contaminación a los pueblos cuando damos ciertas medidas, cierta latitud a cosas que entendemos que no son de agrado del Eterno. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Lo que le desagradó en un pasado le sigue desagradando en el presente y en el futuro. Así que Él es el mismo, Él no cambia. Pero hay una ética que nosotros como pueblo tenemos que llevar y siempre es en base a la justicia y en base a no caer en esos sobornos y escuchar ganancias de soborno. Y que eso acarrea muchas veces en guerras entre los pueblos. Entonces, según este capítulo, no se agrada con estos pueblos que guerrean en sí, sino que si vemos la consecuencia de estos que hacen, estos que sí, que andan en justicia y hablan rectitud, dice el 16, porque morará en las alturas,
y su guarida serán las fortificaciones de las peñas, y su pan será dado, y su agua está segura. O sea, que su suplido viene, en vez de tener una confianza total y absoluta en los gobiernos y en los reyes, tener una confianza absoluta, una fe, una emuná de la Torá, en esa conexión con el Eterno. Eso siempre viene primero a nivel individual, para entonces a nivel familiar, y así se forma el colectivo. Entonces, siempre escuchando la Torá, yo entiendo que estos valores se transmiten a nuestros hijos, se transmiten en las otras generaciones. El problema que siempre ha ocurrido es que si hay una generación que está desconectada completamente, la próxima generación no va a escuchar de quién es el Eterno, que es la Torá. Entonces eso se sigue acarreando por generaciones hasta que llega un momento que explota y acarrea un castigo en los pueblos. Entonces, eso era solamente el comentario que quería tener en cuanto a ver el paralelo con los tiempos modernos. Pues gracias, eso es lo que quería añadir. Gracias, Minerva, por ese excelente aporte. Definitivamente nosotros tenemos que visualizarnos como individuos, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta todo el tiempo, o hacernos como que recordar quién soy yo. O sea, quiero agradar al Eterno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la justicia que debo de seguir? Y muchas veces aquí los profetas hablan de esta justicia, y esta es la justicia que realmente debemos de seguir. Y este es el justo que habitará cerca de la morada del Eterno. No sé si alguien de los que está escuchando vía Telegram quiere dar algún aporte de esta Haftarah. Bueno, pues entonces... Shalom, hermanos. Shalom, Emilio, ¿cómo está? Bien, estoy mejorándome de una gripe que me dio muy fuerte. No, hermano, te sigo escuchando aquí. Gracias, Emilio, por estar ahí presente y saber que está por ahí escuchándonos. Gracias a ti por tener ese ánimo fuerte que te da Jehová para proyectar sus palabras. Amén, amén. Bueno, seguimos entonces con la lectura de 1 Samuel capítulo 8. Vamos entonces a la lectura. Voy a cambiar la traducción para que sea un poco fácil al oído. Dice aquí, Shemuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Shemuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran Israel. Pero los hijos de Shemuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Aquí venimos con el soborno. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Shemuel, y allí le dijeron, usted ya es muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó para nada a Shemuel, pero se puso a clamar al Creador y le dijo al Creador, haz lo que ellos te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día en que los saqué de Misraín hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dale ese rey que piden, pero adviértele todo lo que ese rey les hará. Shemuel habló con los que le pedían rey y les repitió lo que el Creador le había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra, en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A uno los pondrá a cultivar sus tierras y a otro los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer sus armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitarán sus mejores campos y sus mejores cultivos y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes lo hará sus esclavos y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero el Creador ya no lo escuchará. Y aunque Shemuel les advirtió al pueblo de Israel todo esto, ellos no le hicieron caso, al contrario dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey. Queremos ser como las demás naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Shemuel escuchó todo lo que le dijeron el pueblo de Israel y eso mismo se lo repitió al Creador.
Y el Creador le dijo, hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel les dijo al pueblo de Israel, está bien, cada uno váyase a su casa. Pues así termina este capítulo, bastante doloroso, ¿no? Y fuerte al mismo tiempo. O sea, me pongo me pongo en el lugar de todo el trayecto que pasó, como el Creador nos ha librado de todo y que encima, sí, claro, obviamente estamos rechazando prácticamente a que el Creador gobierne sobre nosotros y nosotros poner nuestra justicia en la mano de un hombre. Así que esto es bien, bien fuerte. ¿Alguien sabe qué le pasó a Samuel con sus hijos? Estos estaban llenos de tanta injusticia. Dice aquí que ellos recibían soborno. O sea, los mismos representantes de Israel fueron en busca de Shemuel a decirle que sus hijos no andaban en la justicia de él. Fue por eso que le pidieron un rey a Shemuel. Pero, ¿qué le pasó a los hijos de Shemuel? O sea, no se supone que ellos, ¿verdad? Si vemos la trayección de todo esto, ¿con quién se habrá criado estos hijos de Shemuel? O sea, es algo, un interrogante. Aquí hay un interrogante. ¿Por qué salieron tan mal? ¿Será que Shemuel no estaba con ellos todo el tiempo? ¿O será que Shemuel trataba otros asuntos y ellos, sí, claro, eran seres humanos, no eran seres divinos, por decir? O sea, eran seres humanos y podían caer como cayeron los demás reyes, como cayeron el pueblo de Israel, vaya, eran hombres, eran seres humanos, así que nosotros no debemos tener la confianza en el hombre, sino nuestra confianza debe estar puesta en el Creador, claro. Y vemos bien claro en las Escrituras que el Creador quiere que pongamos su mirada en Él, que fijemos todo el tiempo en Él, porque el hombre es un ser mortal que tiene sus fallas, así que esto es bien importante. Vemos claramente que el pueblo seguían adorando ídolos, o sea, como hasta que el Creador se lo dice, todavía siguen adorando ídolos. Dándole Shemuel las palabras de lo que ellos estaban demandando sobre un rey sobre ellos, al pueblo no le importó. O sea, estas son las consecuencias de tener un rey y a ellos no le importó. En otras palabras, pues desecharon al Creador por un hombre, y esto es algo que para mí es bien chocante. Es un texto bastante chocante porque se supone que los hijos de Shemuel siguieran el ejemplo de su padre para poder seguir legislando Israel. Por eso es que ellos fueron a buscar un rey, porque dijeron, espérate, estos hijos de Shemuel, un hombre justo del Eterno, los hijos no andan en sus caminos, mira todo lo que hacen, recibiendo sobornos. So que el pueblo también podían canalizar lo que estaba bien, lo que estaba mal, dentro de esa justicia. Seguimos con la ronda con ella. Adelante, ella. Gracias. Vemos que aquí se repiten varios conceptos. Vemos que se repite lo que leímos anteriormente en Isaías sobre la deshonestidad, el soborno y ese tipo de comportamiento deshonesto. También vemos una mentalidad del pueblo que todavía está conectado a la esclavitud. Esto me recuerda el relato de cuando Moshe sube a hablar con el Creador y se tarda en bajar y el pueblo le pide a Aarón que haga algo y construyen el becerro. Era un pueblo que todavía su mente estaba conectado a ese comportamiento de esclavitud, de depender de otra persona, de querer ser siervo, de querer servir a otro humano. Y el Creador no quería un pueblo que fuera dirigido como una monarquía. El Creador quería a Israel que fuera un Israel con un gobernante que fuera él, o sea, que su rey fuera él, no un hombre. Y ellos tenían esta mentalidad esclavizada de que todas las demás naciones le servían a un rey, a un hombre, y ellos también querían imitar ese comportamiento. Y pues eventualmente pues así es que sucedió, y Israel se convierte en un pueblo monarca. Vemos que las cosas que el Creador les advierte, si de ser así, si del pueblo ser una monarquía, pues el pueblo entonces le tendría que rendir cuentas al rey, le tendría que
suplir la casa, los bienes, todo, le tenían que dar para que ese rey mantenerlo en sí. Y entonces es gracioso otra cosa que vemos aquí, bueno, no gracioso en el sentido de burla, sino de que también se repite la historia de Samuel como la de Eli. Sabemos que empezamos este libro leyendo la historia de Eli y sus hijos, y aquí vemos de nuevo que Samuel tiene una situación parecida con sus hijos. Entonces, pues nos hacemos esa pregunta, ¿qué está pasando? Porque vemos en el Tanakh que se habla de que el padre es responsable de enseñarle a sus hijos la ley para que los hijos vayan creciendo y vayan guiándose conforme, ¿verdad?, al camino de rectitud. Y estos hijos que siguen la ley son coronas para los padres, ¿verdad? El hijo que es temeroso del Creador, que sigue los mandamientos y eso, lo que le trae honra a su padre y su madre. Pero para llegar a eso, los padres tienen una labor. O sea, esto no sale de la noche a la mañana, sino que el padre tiene que dar ese ejemplo. Y sabemos que Samuel daba ese ejemplo porque Samuel era profeta del Creador. Y Samuel hacía lo recto y el Creador se comunicaba con él. Así que aquí hay un factor que estamos, ¿verdad?, que no está claro aquí, que podemos pensar muchas cosas, deducir muchas cosas, que Samuel estaba muy ocupado en los asuntos del pueblo, que a lo mejor no tuvo tiempo para ¿verdad?, para estar ahí para sus hijos, que hay que ver quién es la madre de los hijos de Samuel, porque sabemos en el caso de Eli, sabemos que la madre de los hijos de Eli pues era de las naciones. Entonces, pues hay que ver qué pasó aquí. Otra cosa importante también que hay que entender es que los padres no son responsables de lo que hagan los hijos. Ya cuando los hijos son adultos, si los hijos deciden llevar el mal camino, los padres no tienen la responsabilidad de ello, porque cada quien es responsable de sus actos. Y aquí yo puedo a lo mejor deducir que Samuel sí le enseñó a sus hijos sobre la ley, sobre los mandamientos, sobre el camino de rectitud, y no es hasta que los hijos son adultos que empiezan a trabajar en lo que es, ¿verdad?, como jueces dentro del pueblo, para juzgar al pueblo, que su corazón se desvía para ser sobornado con el dinero. O sea, su corazón amaba la riqueza y se desviaron a eso y empezaron a hacer pues lo malo y a hacer injusticia con asuntos donde el pueblo iba a consultar con ellos. Y así vemos mucha gente que hoy en día sabemos que los tribunales de justicia de las naciones han habido muchas injusticias. La gente no confía en los jueces porque los jueces son comprados, el jurado es comprado, y no en todos los casos, pero han habido casos donde se ha sabido que ha pasado, y es triste porque entonces uno no ve la justicia cumplirse, pero el que guarda Torá y el que su confianza está en el Creador sabe que eventualmente, aunque la justicia de aquí no se cumpla, la del Creador sí, porque la del Creador siempre va a estar, el Creador siempre va a juzgar de forma equitativa, y cuando uno pasa por una situación que uno entiende que no es justa, si uno le clama al Creador, el Creador va a hacer que eventualmente veamos esa justicia de Él cumplirse. Por eso es que siempre, ¿verdad?, tratar de seguir la Torá, seguir los mandamientos, tener esa conexión con el Creador, pedirle al Creador siempre porque nos guarde y ¿verdad? Esa es la alegría del justo. La alegría del justo es ver la justicia del Creador cumplirse delante de nuestros ojos. Y nada, yo creo que en esta lectura, ¿verdad?, podemos ver estas similitudes con otras lecturas que hemos hecho anteriormente y, ¿verdad?, estas cosas repetitivas de la cual podemos aprender mucho y sacar ¿verdad?, sabiduría, porque de eso se trata la Torá y el Tanakh. Estas lecturas, estos relatos son para aprender. Y pues otra cosa que también debemos de aprender de esto es que el Creador
aunque haya puesto un rey sobre Israel, nuestra esperanza y nuestra salvación no está en ese rey, sino en él, en el Creador. Y hay gente que a veces tiene una mentalidad de que no, el Mesías es el que nos va a salvar, el Mesías es el Salvador. No. El Mesías es un instrumento que el Creador va a utilizar, pero la salvación proviene del Creador, de más nadie, ni de ningún humano, de ningún rey, sino del mismo Creador. Y eso hay que tenerlo siempre presente y claro. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Iliam, gracias por el aporte. Los que están esperando un Mesías para salvar, para que llegue la salvación, están cometiendo el mismo suceso que está pasando aquí, que estaban pidiendo un rey para que gobernara sobre ellos. Así que, aunque ya eso pasó y el Creador ha dejado saber que nos faltará rey de la simiente de David, así que esto es algo pues que un suceso pues viejo que ya pasó, pero nosotros también debemos de aprender a invocar al Creador y que el Creador siempre sea nuestra ayuda independientemente de lo que pase alrededor del mundo, porque aquí bien claro lo dice y lo acabamos de leer. ¿Quién es el que morará cerca del Eterno? Pues aquel, el justo, el que hace justicia, y aquí menciona unos requisitos de la persona justa para poder estar cerca de las moradas del Creador. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varias cosas aquí en este capítulo de Shemuel. Primeramente, sus hijos sí ya habían tenido la experiencia de haber sido jueces en Beersheba. Por lo tanto, pues el pueblo sí los veía, que ellos estaban en pos del lucro y tomaron soborno y tergiversaron la justicia. Entonces, de hecho, cuando ellos vieron que Shemuel estaba ya envejecido, pues entonces ellos se asustaron y dijeron, espérate, si estos son los que nos va a hacer jueces sobre nosotros, esto no va a ir bien. Entonces, la percepción del pueblo estaba correcta en ese aspecto. Pero entonces, lo incorrecto creo que aquí fue que ellos pidieron un rey como las demás naciones. Yo no entiendo que fuese un problema en sí de tener un rey sobre ellos, sino es como las demás naciones. Ahí es que viene el problema. Y ahí fue que a Samuel no le gustó, sino que cuando ellos se reunieron y vinieron, aquí tú has envejecido, le dijeron, ahora pues ponse a nosotros un rey que nos juzgue. Ahí fue el problema, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces esto sí le pareció mal palabra a los ojos de Shemuel, cuando ellos dijeron, dame un rey para juzgarnos. Más entonces, cuando Samuel se lo presenta al Eterno, obviamente, pues hubo un acuerdo. Dice, bueno, no estoy de acuerdo, el Eterno no estaba de acuerdo con ese argumento, pero si piden rey, estos son los requisitos que va a tener un rey. Cuando Samuel se los presenta al pueblo, ellos no estuvieron de acuerdo, sino que ellos, dice, de vuestros rebaños, esto fue lo último que de vuestros rebaños tomará el diezmo, aparte de otros requisitos, pero el 18 dice, clamarán en aquel día a causa de vuestro rey, que habrán escogido, mas no responderá el Eterno a ustedes en aquel día. Pero el pueblo se negó a oír la voz de Shemuel y dijeron no, sino que habrá un rey sobre nosotros. Entonces seremos también nosotros como todas las naciones y nos juzgará nuestro rey. Ahí es que viene el problema, cuando el pueblo quiere ser asimilado y imita a las otras naciones, entonces no acepta como es el que tenía que ser rey, los decretos que iba a aceptar el pueblo con ese rey, pues no lo aceptan. Entonces oyó Samuel las palabras del pueblo y las expuso delante del Eterno, y contestó el Eterno a Samuel, oye su voz y proclamará sobre ellos un rey. Entonces dijo Samuel a la gente de Israel, vaya cada uno a su ciudad. Entonces ya se decreta rey, ellos no aceptan el decreto de cómo los requisitos que va a tener ese rey, sino que ellos están dispuestos a tener rey como las naciones. Ahí es que empieza el problema. Entonces, imitando a las otras naciones. Entonces, rechazan los hijos de Samuel por el soborno que ellos estaban, pero entonces quieren un rey de acuerdo a las demás naciones. Entonces, ya están yéndose por la tangente. Entonces, aquí vemos, obviamente, una percepción errónea del pueblo,
una vez que el profeta le dice, esto es las cosas y las condiciones que tienen que aceptar de un rey, el pueblo no lo acepta, pues ya van a comenzar, digo yo, con el pie izquierdo. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si no escucharon al profeta Samuel, que estaba ahí presente, entonces el que va a ser rey, obviamente hay un potencial, como es un humano, hay un potencial de que se desvíe, un potencial de que no siga la ley, que no siga la Torá, y hay un potencial que se desvíe todo el pueblo otra vez. Entonces, aquí yo veo un momento de mucha debilidad, tanto para el pueblo de Israel como ahora mismo Samuel, el profeta saliente, la responsabilidad que él tiene, los hijos ya no van a ser jueces. O sea, estamos en un momento crítico aquí en este capítulo, y nos hacemos muchas interrogantes. ¿Por qué los hijos de Samuel, siendo hijos de este profeta, de este juez, cayeron en este soborno? Y no nos olvidemos que ya ellos eran jueces en Beersheba, que estaban interactuando con todo tipo de personas. Ya no estaban en un foco, en una fuente de Torah diaria. Bien fácil desviarse, y esto es lo que pasa en los pueblos, cuando hay reyes, cuando hay gobiernos que se desvían de la Torah. Es un ejemplo para el pueblo. Y, o sea, este capítulo como que es un capítulo que nos lleva a otra etapa del pueblo de Israel. Pues nada, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Quería leer aquí algo rápido de Barín 17:14. Dice, cuando hubiese entrado a la tierra que el Creador tu Elohim te da, y la heredares y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, sin duda pondrás rey sobre ti, pero al que el Creador tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extraño que no sea tu hermano. No solamente los caballos, ni haga volver al pueblo a Misraim para aumentar caballos. Porque el Creador os ha dicho, no procuréis de volver más por este camino. Ni aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro se multiplicará mucho. Y será que cuando se asentare sobre el trono de su reino, se hará escribir copias de esta segunda ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Y será cerca de él y le leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Creador su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, para que tenga largos días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea que el Creador sí había aprobado lo de poner un rey sobre ellos, pero como bien ha dicho Minerva, tal vez ellos quisieron como que asimilar la manera en cómo eran estos reyes con las naciones, y eso fue lo que causó como que el enojo del Creador, como que espérate, no me han tranquilo, no te han desechado a ti sino a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Pero sí vemos claro que el Creador ya autorizó a que ellos podían poner un rey sobre ellos, sino en la manera en cómo utilizaron sus argumentos, que hicieron una comparativa. Eso fue lo que desarmó la ira el enojo del Creador. No sé si alguien más quiera dar algún aporte de los que está escuchando sobre esta dinámica de esta lectura. Shalom, me gustaría agregar algo. Comparto, al igual que ustedes, también que la señora Minerva, comparto la misma opinión, porque uno se pregunta cómo es que si los hijos de Shemuel estaban recibiendo soborno, ellos aceptaron algo peor. Es decir, cómo es que algo menor, y ellos se molestaron, pues fueron a hablar con Shemuel, cómo es que aceptaron todo lo que luego vendría como si fuese algo menor que lo que hicieron los hijos de Shemuel. Entonces aquí vemos claramente que nos habla de que el problema no era tanto como tener un rey, como el hecho de asimilarse a las demás naciones. Y creo que esto nos habla, este pasaje nos lleva a la asimilación. Tema importante que está enmarcado no solo en el reino,
sino en todas las cosas que hacemos alrededor de nuestra vida. El hecho de querer asimilarnos a las demás naciones, el hecho de querer actuar como las demás naciones, celebrar fiestas como las demás naciones, vivir como las demás naciones, estamos actuando entonces en consecuencia como actuaron ellos. Es decir, no nos importa. Nosotros queremos vivir como las demás naciones. Y creo que esto nos llama a que hay que estar constantemente apegado a la Torah. Desde el punto de vista político también tiene una influencia en el caso de, por ejemplo, la democracia, ¿no? Donde, si bien es cierto, no hay un monarca como tal que dirija, ese monarca, entre comillas, está dirigido por el cúmulo de personas que eligen, y esas personas, cual dioses, son lo que dicen lo que está bueno y lo que está mal. Es decir, si la mayoría dice que se puede haber aborto, por ejemplo, entonces es bueno abortar. Entonces aquí estamos viendo que nosotros, o el pueblo de Israel, ya hablando como el Estado de Israel, el hecho de querer asemejarse a las demás naciones implica el asimilar o igualarse a gobiernos establecidos por Occidente, o estados de gobierno con sistemas de gobierno establecidos por Occidente que nada tienen que ver con la Torah. Y si esto fuese el caso, por lo menos no alejarse del principio de la Torah, que es una de las cosas que lamentablemente no sucede, por lo menos en estos actuales momentos, donde el Estado debería de estar, o debería de tener como constitución, por decirlo de alguna forma, constitución de su gobierno político, la misma Torah. Y no asemejarnos a las demás naciones políticamente hablando. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese valioso aporte. Definitivamente, la parte política es que el rey se supone que tuviese una copia de esa ley para seguirla como ley. Y la copia de esa ley es la Torá. O sea, tenía que tener también un levita que le estuviera con él haciéndole saber la ley para que no se desviara su corazón. Entonces, aquí son los datos interesantes que debemos de tener en cuenta, es que sí, este rey monarca tenía que seguir la ley tal y como fue dada a Moshe, y esa tenía que ser una copia, y esa copia tenía que ser leída todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que tuviese temor del Creador en su descendencia. Entonces, vemos que, bueno, vamos a saber cómo se comienza a desatar todo. El hombre, por tener las cosas y no seguir el orden que el Creador nos dejó, es que viene el caos. El caos viene por eso mismo, por la desobediencia. Recordemos bien que está la bendición y la maldición. ¿Alguien más, algún aporte de esta lectura? Yo quería comentar algo. Adelante. Yo creo que hay algo que no podemos pasar por desapercibido, y es que cuando el pueblo le dice a Samuel que quieren un rey como las naciones, hay que pensar cómo eran los reyes de las naciones para ese entonces. Y hay que pensar y entender que para ese tiempo los reyes que estaban gobernando las naciones eran reyes que se autodenominaban como semidioses. Eran reyes que decían a sí mismos que eran Dios, que eran hijos de Dios. Y yo creo que de ahí es que parte todo el enojo del Creador. Cuando el pueblo le pide para un rey, para sobre ellos estaban con esta mentalidad de tener un rey que fuera como una representación divina del Creador en la tierra, sobre ellos. Y de ahí es que está la molestia del Creador, de que dice, ellos no te están rechazando a ti, ellos me están rechazando a mí. Y yo creo que de ahí parte todo, que no podemos poner a un hombre por encima del Creador. El Creador es uno y único, y no hay nada fuera de él. Y para mí que ese fue como que el mayor error del pueblo, y es por eso es que traje el ejemplo también de cuando Moshe sube, que se tarda en bajar, que hizo el pueblo, hizo un Baal.
adoró, hizo una figura en representación del Creador. O sea, este pueblo desde el principio, desde que salen de Egipto, están con esta mentalidad idólatra y esta mentalidad secular, donde necesitaban siempre tener una imagen o una representación divina del Creador para ellos poder adorar. Y yo creo que el pueblo en sí lo que estaban pidiendo, en vez de un gobernante que los guiara en base a la Torá, que ya lo tenían porque ese era Samuel, los profetas, el sacerdote, perdón, el sumo sacerdote era la guía del pueblo. O sea, ellos solamente necesitaban de eso. ¿Y qué pasó? No lo quisieron, porque obviamente aquí vemos que también los sacerdotes se desviaron también. Sabemos que hubieron profetas falsos, pero en realidad los sacerdotes también se profanaron, y por medio de eso el pueblo también fue castigado. Entonces también vemos que ellos buscaron esta solución de un rey, y también eventualmente vemos que los reyes que hubieron también, muchos de ellos se profanaron también, y a causa de los reyes que estuvieron, también el pueblo sufrió las consecuencias de las malas decisiones de esos reyes, que levantaron ídolos dentro de Israel, permitieron idolatría, se fueron en contra de la palabra del Creador, y es bien lamentable. Y por eso es bien importante entender que cuando venga el rey que el Creador sí estableció, ese rey va a ser una persona, y esa persona tiene que ser humilde de corazón, no puede aceptar soborno ni estas cosas, y tiene que guiarse estrictamente por la Torá. Y ese rey no va a ser un rey absoluto, sino que ese rey también tiene que ser guiado por un sumo sacerdote que lo guíe a eso, a seguir la Torá, y a no engrandecerse ni enaltecerse sobre el pueblo y sus hermanos. Y yo creo que esa es la clave para entender cuándo y quién será, ¿verdad?, el rey Mesías de Israel. Creo que esas son las cualidades que uno tiene que observar de cuando, ¿verdad?, si sucede estas cosas en nuestros tiempos, el Creador lo permita, ¿verdad? Pues esas son las cosas que debemos estar pendiente, de que sea del linaje de David como el Creador lo estableció, que sea un hombre humilde, que sea un hombre de Torá, y que sea un hombre que se dirija por el sumo sacerdote, que lo guíe también por la Torá. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por esa aclaración, ese aporte. Y fíjese así que el 20 dice, bien claro, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. O sea, ellos también iban a depender de ese rey para ganar una guerra. O sea, que en otras palabras, sí, aparentemente se entiende como si estuvieran suplementando o sustituyendo al Creador por un hombre. Y poniendo la confianza en ese hombre, o sea, que salga con nosotros a la guerra. O sea, que si sale a la guerra con nosotros vamos a ganar, es el que nos va a dirigir, es el que no dependiendo del creador. Por eso el creador, él le dice a Shemuel, tranquilo, no te han desechado a ti, sino a mí, para que no seas rey sobre ellos. ¿Alguien más, algún aporte más adicional? Sí, quería también, algo que dijo Ilian, quería añadir en cuanto a eso también, muy de acuerdo. Por ejemplo, la percepción del pueblo de los reyes de esas naciones en ese momento, bien importante, sí, eran semidioses, fíjate, bien importante. Entonces, ¿qué hay en la mentalidad del pueblo? Mira, danos un hombre que salga a la guerra, olvídate que esté conectado al Eterno, alguien que nos represente y que nos juzgue, eso es todo lo que queremos. Entonces, sin embargo, Samuel tenía la parte espiritual y ellos desecharon eso. Entonces, en otras palabras, está la parte de un pueblo que es guerrero, que tenemos que tener ese rey que nos juzgue, que nos lleve a la guerra, invalidando, sin embargo, la otra parte espiritual. Entonces, eso sí no le agradó al Eterno, eso sí que no. Ahí Samuel tuvo un problema con llevarles el mensaje tanto al Creador y traérselo al pueblo.
Entonces, es bien importante en cuanto a cómo vamos a aprender nosotros, qué aprendemos nosotros de esto. Pues nosotros no tenemos control de los gobiernos, solamente tenemos una dependencia del Todopoderoso. Nosotros podemos tener la sabiduría de la Torá, tenemos que llenarnos de la sabiduría del Eterno para hacer un juicio claro de cómo nosotros vamos a percibir todo el ambiente que está pasando en el mundo. Eso es que nosotros podemos ayudar y pedirle ayuda al Eterno como pueblo, que nos ayude a discernir un juicio verdadero, en verdad. No por las opiniones que se escuchan y lo que vemos en televisión, sino que realmente, pasando por el filtro de la Torá, obviamente los gobiernos no gobiernan sin Torá, ellos gobiernan de acuerdo a estrategias y situaciones políticas, y entonces están separando la parte espiritual, y desgraciadamente esos son los gobiernos que tenemos hoy en día, gobiernos que dicen que tienen una influencia religiosa, pero a la hora de la verdad no están en la parte de la ley o la parte religiosa, sino que en la parte del soborno, en la parte de ser soberanos, en la parte de ser los primeros, y realmente eso trae una debacle a toda la raza humana, como todos estamos envueltos en esto. Entonces, la pregunta es más bien una pregunta a nivel existencial, a nivel de humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo pongo yo un grano de arena para que no caiga tanto juicio en la tierra? Somos nosotros agentes de luz llevando la Torá. Y como único yo entiendo en estos momentos es llevando Torá, llevando la verdad del Eterno, y ser siempre un portavoz de esta palabra, no callarnos. Pues nada, esa es una aportación que tenía. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese excelente aporte. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario porque le he dado mucha cabeza a lo que significaría, que sería que el Eterno fuera ese soberano, no solamente de vamos a decir, de mi nación, ¿verdad?, en la que vivo, en la que resido, la de Israel, sino en mi propia vida. A la conclusión que yo he llegado, y es simplemente mi opinión, ha sido mi conclusión, es que el reino de Dios sobre mi vida, o el rey sobre mi vida, me llevaría, la intención sería a que yo pudiera someter o rendir mi propia inclinación al mal. Las tendencias mías a reaccionar de manera que sea un conflicto para mí, obviamente va a ser un conflicto para mi creador. ¿Qué significaría hacer? O sea, como ser humano se me hace como más fácil ser igual que los demás, pero a mi Dios me pone una demanda mayor. Y creo que lo que nos quiere decir la Torá es que aumentemos nuestra propia luz, que al aumentar nuestra propia luz vamos entonces a alumbrar un poquito más, y que puedo entender y identificarme con la necesidad de un rey que se parezca más a mí, o sea, que no me haga esa exigencia a que cuando a mí me dé un coraje yo me calle, okay, me vaya a meditar, en vez de reaccionar y empujar al que esté al lado mío o algo mayor o más feo que esto. Eso para ponerlo de una manera bien fácil a nivel de una enseñanza de niños, ¿verdad? Pero la exigencia de él nos lleva a un pensamiento puro. Y pues es como va en contra de nuestra tendencia, lo que significa un compromiso mayor con él. No sé si eso le puedo ayudar, pero es mi comentario, porque obviamente cuando yo quiero entender qué quiere decir, qué quiere implicar y cómo se manifestaba o percibía, okay, que él fuera el que reinara. Y definitivamente, pues me lleva a entender que es una demanda que demanda mucho de mí. ¿Es posible? Claro que sí, es posible. Nos lleva a que a los que sí tratamos de hacer eso, a recibir consuelo de parte de él cuando miramos alrededor nuestro,
¿Ok? Cuando yo pienso en una guerra, pues ya se me hace como más fácil entender, ¿verdad? Porque tengo a Ucrania frente de mí, ¿verdad? Sin embargo, eso como que apela más a yo buscar la paz mía interior, a fomentar la paz del vecino mío, del prójimo mío, manteniendo yo mi propia paz. Y nada, ese era el comentario que quería hacer, porque es un pensamiento que me reta como persona, me reta como parte de mi comunidad, y me reta aún mayor en mi deseo de que haya paz, de que haya paz a nivel global, de que todo el mundo tenga lo que necesita. O sea, esa visión del milenio, ¿verdad? Cuando llegue el Mesías y lo que representa, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr más fácil si todo el mundo cooperara. Pero pues ese es el reto, yo creo, existencial que tenemos ahora mismo. Y era solo eso lo que quería compartir. Gracias, Sandra, gracias por el aporte. Debemos de controlar también esa inclinación, como mencionaste, esa inclinación hacia lo material más bien, y estar del lado del Creador, de coger esa bendición. Así que esto nos impulsa, ¿no? Esta charla nos impulsa que debemos de estar más conectados con la fuente divina que con la fuente material. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chao. Chau.